que nos une, ¿no? Ese vínculo perfecto que dice la palabra, nos permite estar juntos, aunque a la distancia, ¿no? Y eso es lo bueno, eso es lo maravilloso. Así que les abrazo a cada uno. Y gracias, Javier, por darme la oportunidad de poder compartir la palabra. Y recién mientras orabas, Ariel dijo la palabra sacerdote, la palabra. Yo esta noche quiero eh, tomar 3 palabras para desarrollar el tema. La primera palabra es responsabilidad. La segunda palabra es una palabra que no muchas veces la nombramos, pero hace unos días la escuché, que es la palabra patriarcas. Y la tercera palabra es plataforma, ¿sí? Vamos a tratar de unir estas 3 palabras. La palabra responsabilidad, más o menos, es fácil y es entendible. Responsabilidad tenemos todos. ¿Mm? Tenemos responsabilidad en lo secular, en nuestros trabajos, tenemos responsabilidades con nuestra familia, tenemos responsabilidades con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿sí? La palabra responsabilidad es entendible y es fácil de explicar. La segunda palabra es patriarca. Cuando hablamos la palabra o decimos la palabra patriarca, nosotros, la mayoría de los que estamos reunidos, conocemos la palabra, conocemos la verdad. Así que escuchamos la palabra patriarca y ¿quién se los viene a la mente? Abraham, Moisés. Decimos los grandes hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando yo escuché esta palabra patriarca, la escuché en relación a una oración, ¿no? Y decía, todos deberíamos ser patriarcas. Cada uno de nosotros como varones deberíamos ser patriarcas. Eso, por supuesto que me llevó a indagar y a profundizar un poco más esto, ¿no? Porque generó un poco en mí eso de ser patriarca. La verdad que es como que me quedó grande ese título, es como que me parecía yo, nosotros. Así que en este tiempo estuvo dando vuelta a esta palabra, ¿sí? Y cuando Javier me invitó a que pudiéramos compartir la palabra, vino esto a mi corazón. Así que para desarrollar un poco este tema, voy a tomar como ejemplo de patriarca a Abraham. Y voy a leer una parte de toda la historia de Abraham. Ustedes conocen que la Biblia habla mucho de él y hay mucho escrito sobre su vida, sobre su historia, sobre cómo fue desarrollando su ministerio, podríamos decir, ¿no? Pero voy a tomar una pequeña palabra para no hacerlo tan largo. Así que voy a leer Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 9, y dice así la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás no de bendición, serás bendición, dice la palabra. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Esta es una mínima parte de la historia de la vida de Abraham. ¿Sí? El patriarca. La palabra patriarca la busqué en varios lugares. Un significado muy rápido, padre de familia. ¿Sí? Cuando Dios lo llama a Abraham, dice la palabra, tenía unos 65 años. ¿Sí? Y le dice, serás bendecido tú y todas tus generaciones. Si nos situamos en ese momento, Dios le estaba diciendo que iban a ser bendecidas todas sus generaciones, pero Abraham con 65 años no tenía ningún hijo. No tenía ningún hijo. Entonces Abraham podría haber dicho, ¿será real esta palabra que Dios me está diciendo? ¿Cómo me está Abraham dando una promesa si todavía, una promesa hacia las generaciones venideras si aún no tengo hijos? Podría Abraham en ese momento no haber hecho caso a Dios. Sin embargo, lo que hemos leído acá es que ni bien Abraham escuchó la voz de Dios, entendió el mandato de Dios, dice la palabra que obedeció y salió. Dejó su casa, dejó su parentela y se fue a donde Dios lo mandó. En medio de ese camino, y aún sin tener prole, sin tener hijos, cuando llegó a cierto lugar, se le apareció nuevamente el Señor y le dijo, esta tierra va a ser dada a tus generaciones. Y allí Abraham, en un acto de fe, de creer a Dios, hace un altar y adora al Señor. Y dice la palabra que después de haber hecho eso, siguió caminando hacia donde Dios lo estaba mandando. Dos palabras. Responsabilidad. La responsabilidad de Abraham, ¿cuál fue? La responsabilidad que Abraham tuvo fue creer a Dios, obedecer a Dios, hacer lo que Dios le había pedido hacer. Vuelvo a repetir y doy gracias a Dios que
somos varios varones y hay varones que son solteros, hay varones que, como en el caso mío, tenemos hijos y muchos de ustedes, y también hay varones ya con varios años, no le vamos a decir que son viejos, pero ya con varios años, con mucha experiencia, ahí está Purri levantando la mano, que podríamos decir, bueno, esta palabra, podría decir Juan Pablo ahí, bueno, esta palabra no es para mí porque soy muy joven, porque soy soltero, porque soy chico, o podría decir Purrín, no, yo ya tengo los hijos criados, ahí está Marcelo al lado, ya que se haga cargo Marcelo, no, esta palabra no es para mí. Sin embargo, vemos que Dios le está hablando a este varón, sin duda ya estaba con Sarai, pero no tenía hijos. Porque esta palabra en donde Dios responsabiliza a Abraham para que vaya y haga tal o cual cosa, es la misma palabra que Dios nos dice a nosotros. Cuando Dios nos encomienda como varones, y es también una responsabilidad como varones obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Abraham al obedecer a Dios? Abraham, al obedecer a Dios, estaba siendo responsable, pero a su vez estaba, de alguna manera, creando una plataforma, una base, que esa es la tercera palabra, que a veces no tenemos en cuenta. Una plataforma para las generaciones venideras. Abraham, mientras estaba escuchando esta palabra de Dios, mientras estaba vivenciando esta experiencia, ni se imaginaba lo que iba a ser de él, lo que iba a ser de sus generaciones. Dios se lo había contado, pero él no lo había vivido. Sin embargo, responsablemente, Abraham estaba obedeciendo a Dios y estaba sentando una base, una plataforma. ¿Para qué usamos la plataforma? ¿Para qué se usa una plataforma? Nos imaginamos en nuestra mente una plataforma cuando vamos a la iglesia, o tenemos plataforma, o tenemos un púlpito, pasamos. ¿Por qué la plataforma? Porque es el lugar donde nos subimos para que nos vean, es un lugar donde donde nos posamos para tener una diferencia con los demás, para poder llegar a los demás. Pero también la plataforma es un lugar firme. Si hablamos de una plataforma sobre el agua, es un lugar firme para poder sostenernos sobre el agua. Si hablamos de la plataforma de nuestros zapatos, de nuestras zapatillas, es un lugar firme, es un lugar donde nos mantiene firme, parado. Es un lugar hasta, podríamos decir, donde nos podemos sostener seguros. Por eso, Abraham, al ser responsable, estaba sentando una plataforma para las generaciones venideras. Gracias a Dios, nosotros ya estamos parados de este lado de la historia, conocemos de punta a punta toda la historia de Abraham, y hasta ahora lo llegamos a llamar el padre de la fe. ¿Por qué lo llamamos el padre de la fe? Por todo lo que hizo. Pero ¿saben dónde empieza la historia de Abraham? En esta obediencia, en este acto de obediencia, en aceptar el mandato que Dios le había dado particularmente a él. Él obedeció, dejó a sus padres, dejó a su familia, tal vez su comodidad, y salió a cumplir con el propósito y con el proyecto de Dios. ¿Sí? Como dije, Abraham no tenía hijos todavía. Sin embargo, Dios estaba ya dándole una promesa
para las generaciones venideras. En Génesis 25, 7 al 11, dice la palabra: y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está frente a Mamre, heredad que compró a Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después que muerto Abraham, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y después de muerto Abraham, bendijo Dios a Isaac, su hijo. Antes que esto, sucede que Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo. Eso es parte de la historia que todos conocemos. Ahora, entre que Dios le habla a Abraham para que salga de su casa y deje a sus padres y se vaya a la tierra donde Dios le manda. Abraham con 65 años, sabemos que la historia dice que Abraham es padre por primera vez, no por primera vez, sino padre de Isaac, con 100 años. 100 años. Y después la historia en este capítulo dice que murió Abraham y Dios bendijo a Isaac, su hijo. O sea que Dios bendijo la descendencia de Abraham. Es interesante poder ver todo esto. ¿Qué habrá estado haciendo Abraham desde los 65 años, que Dios le habla por primera vez, hasta los 100 años que es padre? Ese transcurso de la vida de Abraham, ¿qué habrá hecho Abraham? ¿Saben lo que estaba haciendo? Estaba asentando, estaba generando una plataforma, un lugar de seguridad para sus generaciones. Estaba obedeciendo a Dios, estaba preparándose para que cuando Él no estuviera, sus hijos, sus generaciones venideras, pudieran recibir la bendición de Dios. Por eso hacía mención que doy gracias que tenemos casi todas las generaciones presentes en esta noche en la reunión. Porque no importa si sos un niño, si sos un joven, si sos un adolescente. La responsabilidad de Dios hacia nosotros es como varón. Como varones tenemos que entender que tenemos una responsabilidad que Dios nos ha puesto. Y tenemos que comenzar a conducirnos según esa responsabilidad que Dios nos ha dado como varones. La responsabilidad no nace en el tiempo de Abraham. También Noé fue un patriarca, porque si Noé no hubiese obedecido la palabra de Dios, no hubiese hecho el arca, ¿no? Y no se hubiese salvado toda la familia. Pero de antes ya de Noé, yo me imagino que debe haber habido otros varones. No me lo imagino. Es real. Y ya desde Adán, Dios puso sobre los hombros del varón una responsabilidad.
cuando Dios crea al hombre y luego crea a la mujer, dice la palabra que Dios le dijo que procrearan. Es una responsabilidad, procrear, tener hijos. ¿Y cuándo nos empezamos a preparar? ¿Cuando tenemos 20 años, 25 años? No, nosotros como padres, a nuestros hijos, ya debemos con responsabilidad enseñarles cómo tienen que prepararse para tratar a una compañera, cómo tienen que prepararse para tratar a las mujeres. Cuando ya tienen cierta edad, empezar a hablarle de todas estas cosas. Y ese joven, ese niño, ese adolescente tiene que ir empezando a tomar esa responsabilidad, que no es cuestión de estar con cualquier mujer. Ese varón se tiene que ir empezando a formar una base, una plataforma, para que llegada a cierta edad pueda este varón conocer una mujer, formar una familia, tener hijos y seguir facilitando una plataforma, un lugar seguro para que sea bendecido él y sea bendecida las generaciones venideras. La verdad que a la luz de todo esto me fui quedando un poco más tranquilo y fui entendiendo esta cuestión de ser patriarcas. Y al fin y al cabo, no es tan imposible ser un patriarca. No estoy hablando de patriarcado, no estoy hablando de lo que hoy se habla mucho, porque lamentablemente en nombre de esto se cometieron un montón de aberraciones y un montón de errores. Pero no podemos dejar de mencionar nuestra responsabilidad como varón, de ser padre de familia. Y ser padre de familia, vuelvo a repetir, no empieza el día que nos casamos o el día que tenemos hijos, porque lo vemos en la historia de Abraham. ¿Desde cuánto tiempo antes de ser padres, Abraham empezó a obedecer a Dios, a ser un varón responsable, y eso le sirvió para que todas sus generaciones fueran bendecidas por Dios? La palabra puntualmente que hemos leído fue hacia Isaac su hijo, pero podemos seguir leyendo en adelante. Y Moisés fue bendecido, y así, y todas las generaciones venideras fueron benditas. Y a eso es donde nosotros tenemos que apuntar. Bien, quiero leer una de las definiciones de patriarca, porque al principio se las dije así muy rápidamente. Vuelvo a repetir, el significado lo busqué en varios lugares y este significado lo saqué de un diccionario bíblico. Y la palabra patriarca dice padre y jefe de una familia. Patriarca, padre y jefe de una familia. En el Nuevo Testamento da el nombre de patriarca a los antecesores del pueblo hebreo de la raza judía. Este nombre es dado a Abraham, a los 12 hijos de Jacob, al rey David. En general, el título de patriarca es dado a los hombres piadosos, a los jefes de familias, de los que el Antiguo Testamento nos da un relato biográfico, y que vivieron antes de Moisés.
a los patriarcas antediluvianos mencionados en Génesis. Bajo el régimen patriarcal, la dirección del clan pertenecía de derecho a su fundador. El hijo primogénito o descendiente primogénito en la línea directa era el heredero de esa autoridad. El jefe de cada una de las familias que componían una tribu ejercía una autoridad análoga en el seno de su familia. El régimen patriarcal fue anterior al establecido de la teocracia, que fue promulgada en el monte Sinaí. Bajo aquel régimen, cada jefe de familia ejercía las funciones de sacerdotes y Dios se revelaba a él. Bien, dice que cada jefe de familia ejercía las funciones de sacerdote. Recién cuando oraba Ariel, también mencionó la palabra sacerdote, porque eso es lo que Dios ha constituido, o eso es lo que Dios, esa es la responsabilidad que Dios puso sobre cada uno de nosotros los varones. Que seamos sacerdotes, que seamos padres de familia. Así que no está tan lejos, no es una locura que nosotros pretendamos ser patriarcas para nuestra familia, para nuestra descendencia, para nuestras generaciones venideras. Porque al fin y al cabo, una de las responsabilidades, o la más importante, del patriarca era que fuera sacerdote, era que cumpliera la función de sacerdote, la misma que tenemos nosotros, la misma que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, los varones, ¿sí? Así que digo, y les pido que respecto a esto podamos tener un pensamiento diferente a lo que por ahí teníamos respecto de esta palabra. Vuelvo a repetir, Abraham y otros que fueron patriarcas y que les reconocemos, sus historias están escritas en la palabra de Dios, pero creo que también a lo largo de la historia debe haber habido otros que no están inscritos en la palabra. Y creo que nosotros podemos, cada uno, de alguna manera, para nuestras generaciones, ser esos hombres, esos varones que marcan un legado, que dejan una plataforma. Con responsabilidad pueden marcar un legado. Y para eso quiero hacer hincapié en esta palabra que está en la definición de patriarca, que dice: el jefe de cada una de las familias que componía una tribu ejercía una autoridad análoga. Y cuando busqué lo que significa la palabra análoga, el significado de la palabra análoga dice: una analogía es una relación de semejanza que se establece entre dos cosas distintas. Es una herramienta que toma una característica que está presente en el elemento y observa que esta característica es compartida por otra cosa. Por ejemplo, Madrid es a España lo que París es a Francia, o lo que Buenos Aires es a Argentina. Eso es una analogía. Si la traemos a nosotros, podríamos decir, como una analogía, que Abraham era Isaac como nosotros somos a nuestros hijos. Es una analogía. La responsabilidad que Abraham tenía sobre sus descendencias venideras, la responsabilidad que Abraham tenía delante de Dios,
la responsabilidad que tomó Abraham ante el Señor, ante la palabra, ante la petición de Dios, analógicamente, es lo mismo que la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios en obedecer, en tomar cada una de sus palabras, cada una de las cosas que el Señor nos pide como varones que hagamos. Es la misma responsabilidad que nosotros tenemos hacia nuestras generaciones venideras. No nos podemos sacar el lazo. Como varones, tenemos esta responsabilidad de parte de Dios. ¿Sí? Quiero compartir una lectura en el Nuevo Testamento y voy a leer Hebreos 11, un pasaje muy conocido porque habla de la fe, pero no quiero hablar de la fe. Quiero utilizar este pasaje porque en el versículo 40 es donde Dios une esto de allá del Antiguo Testamento con nuestra vida en este tiempo. Así que yo voy a leer, son varios versículos, les pido que me tengan un poquito de paciencia, pero es ilustrativo, porque vamos a ver cómo se reconocen a estos hombres de fe, pero al fin y al cabo, Dios tiene también un propósito con nosotros en este tiempo. Y que no podemos separar una cosa de la otra, porque es Dios el que se encarga de unir lo de antes con lo de ahora. Así que comienzo a leer desde el versículo 8, Hebreos 11:8. Y dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque la fe también, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaron una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una celestial. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde
en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre, porque para que el que destruiría a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, en las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Disculpen lo largo que fue la lectura, pero en esta lectura larga podemos ver la experiencia de tantos hombres. Y el relato dice, y no alcanzaría el tiempo para contar la experiencia de tantos otros hombres. Y es real. Y es real. Tanta gente que podríamos estar detallando, que decidieron ser responsables, obedientes al Señor, como jefes de familias, como padres, como varones. Innumerable cantidad de personas. Pero simplemente a más de
de alguna manera leer todo esto para ver o ilustrar la experiencia y la vivencia de tantos varones, tomar el versículo 40, donde Dios dice, estos varones no recibieron lo que Dios le había prometido, porque Dios quiere para nosotros una cosa mejor, que no fueran bendecidos ellos antes que nosotros. Y en esta palabra, Dios nos pone a todos en un mismo nivel. El gran patriarca Abraham, el gran Moisés, Noé y todos estos hombres van a recibir la misma recompensa que aquellos que decidan con responsabilidad aceptar el mandato del Señor, vivir en consecuencia y ser verdaderos padres de familia, que echen bases, que echen plataformas y al fin y al cabo, Dios en su gran amor va a darle el galardón a aquellos grandes hombres que tenemos como ejemplos y a nosotros que en este tiempo decidamos vivir de la manera que Dios manda. Eso es simplemente lo que quería dejarles como enseñanza y mi consejo para finalizar es que realmente tomemos el compromiso, la responsabilidad delante de Dios de obedecerle en todo. Que no tengamos nuestra mirada tan corta, que miremos más allá, como lo hicieron todos estos hombres, que no esperaban el galardón acá en la tierra. Tenían muy claro que el cielo, la tierra y todo lo que podían ver en algún momento iba a terminar, pero que la promesa de Dios era eterna. Era en un lugar, como todos ya sabemos, ¿no? En un lugar donde, como dice la palabra, que ni la polilla corrompe, ni el orín oxida, sino que va a ser perpetua, donde el ladrón ni nadie nos puede quitar el galardón que hayamos hecho. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones venideras. Así que varones, jóvenes, niños, adolescentes, ya con varios años, nuestra responsabilidad es tomar lo que Dios nos manda, y si no vemos un horizonte seguro, igual seguir según los pasos y las palabras que vayamos recibiendo de parte de Dios. Les agradezco realmente la atención, les agradezco el poder que hayan escuchado, y realmente mi deseo es que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Amén, Sergio. La verdad que una alegría escuchar todo esto y una responsabilidad para cada uno de nosotros como varones. Esto de llevar adelante los hogares, somos responsables ante Dios por esto, ¿no? Esto de la obediencia, esto de la responsabilidad que usó este Abraham para seguir lo que Dios le había puesto en el corazón, creo que es lo que ha hecho que ha trascendido, ¿no? Y creo que la vida de los creyentes es así, ¿no? Pasamos la vida, pero lo importante es que podamos dejar un legado a nuestros hijos, ¿no? Podemos tener 1, 2, 3 hijos, pero que nuestros hijos tengan ese legado, eso que Dios permite que dejemos a nuestras otras generaciones. Amén. Así que, bueno, agradecido, Sergio. Si quieren habilitar sus micrófonos, algunos, los de Laguna sobre todo, ya tienen que ir
saliendo porque, bueno, ellos tienen reunión general a las 9:30, así que una alegría que hayan podido estar y participar con nosotros. Gracias a vos, Javier, por la invitación y Sergio por la palabra. La verdad, un gusto compartir este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Amén. Esperamos que el próximo mes, creo que es 8 de agosto, estará con nosotros Osvaldo Cepeda, así que después iremos mandando la información, pero bueno, para el sábado 8 a las 20 horas, porque pensamos que esto de la pandemia todavía se va a extender hasta varios meses más, así que bueno, Osvaldo ha aceptado muy gentilmente el mes que viene poder estar con el grupo de varones. Así que bueno, estamos muy agradecidos. Si alguien tiene algún comentario para hacer, puede abrir su micrófono y hacer un comentario para que podamos ir. Algunos, como digo, están saliendo porque tienen reunión general. ¿Está bien? Bueno. Gracias, Sergio. Nos ha hecho bien reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como varones. Y para los que ya vamos terminando la carrera, también nos hace bien. Y para aquellos que están empezando, es un privilegio para ustedes poder escuchar una palabra así, tomarla muy en serio y prepararse para la vida. Prepararse para ser hombres responsables delante de Dios. Algunos ya vienen con una tradición. Las generaciones anteriores han ido, como dijo Sergio, preparando una plataforma para que ustedes estén donde están. Aquellos que recién empiezan y son primera generación en el reino de Dios, preparen algo sólido, firme, para que las generaciones que vengan puedan tener donde afirmarse y seguir fieles. La promesa de Dios es que Él bendecirá a aquellos que son fieles y le siguen a Él. Gracias, Sergio. Estaba Amén. pensando en lo que estabas hablando, Sergio, ¿no? Y realmente en este tiempo en que todos buscan apostolados y ser obispos y diáconos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, les dice, en otras palabras, podríamos parafrasear lo que hablaste, mejor sean patriarcas, ¿no? Presentar una familia para Dios, entonces eso, después lo otro vendrá o no, no importa los títulos, pero lo que tenemos que hacer es cumplir con el mandato creacional que es antes de la iglesia, ¿no? La iglesia, la palabra tuya realmente es una plataforma sobre la que debe descansar la espiritualidad de la iglesia en estos momentos. Muchas gracias, Sergio. Amén. 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 Javier, ¿lo vas a compartir en el canal de YouTube a esto? Porque me gustaría después compartirlo acá, principalmente los jóvenes y adolescentes. Muy buena palabra para que se preparen para esto y, bueno, Sí. y a los hermanos, por si quieren volver a escuchar. Sí, ya lo bajamos y posiblemente esta noche
lo subiremos, así que mañana estará subido en el canal de YouTube de nosotros, como también la prédica de Elías Anacondia del jueves pasado, ya está subida en el canal de YouTube, así que todo lo que intentamos conseguir es para edificación del cuerpo de Cristo, y si a alguien le sirve, bárbaro. Así que bueno, Ariel, un placer haberte visto. Gracias, muchachos. La verdad que para nosotros también es un privilegio poder participar siempre con ustedes. En cualquier momento, no sé, agarramos las valijas y nos vamos para Córdoba. ¡Ah, venga nomás! Ya nos sentimos parte de la iglesia de Oliva, de Córdoba, así que, no, la verdad que, bueno, gracias a Dios, con todos los encuentros que hemos tenido, hemos entablado muy buena relación con los pastores, con los hermanos, con muchos de los que viven ahí, así que para mí es un privilegio poder participar con ustedes, que ustedes me den un lugar, y bueno, las distancias se achican, y eso nos hace bien en estos tiempos. Porque, bueno, obviamente le damos gracias a Dios de que no tenemos que hacer 1800 kilómetros para poder vernos, y lo lindo de todo esto es que estamos más en contacto, así que la próxima vez que nos veamos en un retiro ya no vamos a saber de qué hablar, porque hemos estado charlando casi todo el año, así que por esto es lo lindo, esto es lo bueno de las cosas que saca la pandemia de nosotros los argentinos, ¿no? Que somos de estar siempre en contacto, de mantenernos unidos, y bueno, gracias a Dios nos une, a través de la imagen también nos une el espíritu, que es lo que yo le digo a mucha gente cuando nos conectamos. Podemos estar distanciados, pero el espíritu es el que nos une y nos edifica también. Así que bueno, muchas gracias por darme el lugar, y los saludo a Sergio de Jorge, que está por ahí, que es un amigazo, que lo quiero mucho. Le mando un beso enorme a él y a su familia, y un beso y un abrazo a todos ustedes, muchachos.